Busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Apocalipsis capítulo 12 es la segunda parte del libro de Apocalipsis, lo que yo le llamo la parábola de la mujer contra del dragón. El libro de Apocalipsis tiene obviamente 22 capítulos, todos ustedes lo saben, y está dividido en dos, y está organizado de acuerdo al santuario. La primera parte del libro de Apocalipsis, del 1 al 11, nos cuenta básicamente 3 veces la misma historia. Es la historia con diferentes símbolos de lo que iba a ocurrir desde que Jesús se fue al cielo hasta que el Señor Jesús regrese. Y nos lo contó a través de los 3 muebles del santuario. Ustedes saben que en el lugar santo había 3 muebles. Estaba la mesa de los panes de proposición, estaba el altar del incienso y estaba el candelero de 7 brazos. Cada uno de esos muebles introduce una de las series de 7 del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, las 7 iglesias, el mueble introductorio está en el capítulo 1. Ustedes van a encontrar los 7 candeleros de oro. O sea, el candelero introduce a las 7 iglesias. Luego siguen los 7 sellos y el mueble introductorio es el altar del lugar santo, el altar que está al norte. El único mueble que estaba al norte que tenía 2 asientos era la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de proposición es el mueble introductorio de los 7 sellos. Y luego vienen las 7 trompetas. Y si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 8, van a encontrar en el versículo 1, el mueble introductorio de las trompetas es el altar del incienso. O sea, las 3 historias, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, que son básicamente lo que ustedes van a encontrar del capítulo 1 al capítulo 11, es el lugar santo. Luego, en el último versículo del capítulo 11, ustedes van a encontrar al arca del pacto, en el versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, de su testamento, fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo, y ese es el mueble del lugar santísimo. Y entonces entramos a la segunda parte del libro de Apocalipsis. Es decir, el mueble del capítulo 12 hasta el capítulo 22 es el arca del pacto, o sea, el lugar santísimo. Del 1 al 11 es el lugar santo, y del 12 al 22 es el lugar santísimo. Ahora, comienza una historia que yo le llamo la parábola de la mujer del dragón. A diferencia de las primeras 3 historias, esta va a dar más detalles acerca de los eventos del fin. Y hoy les voy a hablar acerca del inicio del capítulo 12. Vamos a encontrar a Jesucristo, porque acuérdense que Apocalipsis es la revelación ¿de quién? La revelación de Jesucristo. Estamos en Apocalipsis 12, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Aparece entonces una grande visión en el cielo. Dice: una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Básicamente es la fotografía o el dibujo que estamos viendo ahí, el arte que estamos viendo es una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, 2 estrellas sobre su cabeza, y estando preñada, está embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, he aquí un grande dragón bermejo, ahí aparece ese dragón frente a la mujer, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de parir, a fin de devorar a su hijo cuando estuviese nacido. Versículo 5. Y ella tuvo a un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Ok, ¿qué quiere decir esta visión? ¿Qué quiere decir esta visión que acabamos de ver en Apocalipsis capítulo 12? Lo primero que tenemos que hacer es identificar a los personajes de la visión. ¿Quién es esa mujer vestida de sol, que tiene la luna debajo de sus pies, que tiene 12 estrellas en su corona? ¿Quién es ese bestia, ese dragón bermejo que arrastra la tercera parte de las estrellas con su cola? Pues el más sencillo de identificar es el dragón. Si ustedes se van ahí al capítulo 12, el versículo 9 nos dice quién es el dragón.
Apocalipsis 12:9. Dice, y fue echado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ya identificamos a ese dragón bermejo. Ese dragón bermejo no es nada más y nada menos que Satanás. ¿Y quién es la mujer? Para identificar a la mujer va a ser un poquito más complicado, pero aquí es donde surge la manera en la que interpretamos Apocalipsis. Cuando Dios quiere que encontremos alguna pista para interpretar los símbolos de Apocalipsis, siempre nos va a mandar al Antiguo Testamento. Por ejemplo, si yo los quiero mandar a ustedes a un lugar donde está la pista para saber de qué está hablando Apocalipsis, si les digo un barco y muchos animales, ¿a qué historia de la Biblia los estoy enviando? A el arca de Noé. Y si les digo un gigante y 5 piedras, David y Goliat. Y si les digo una burra que habla, ¿a dónde los estoy mandando? Ahora veamos a dónde nos está mandando Apocalipsis. ¿Se fijaron cómo le llamó Apocalipsis a Satanás? Vamos al capítulo 9 otra vez, capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12:9 dice, y fue echado fuera aquel gran dragón. ¿Qué más dijo? La serpiente ¿qué? Antigua, que se llama Diablo y Satanás. A ver, una serpiente antigua en contra de una mujer. ¿Qué historia te viene a la mente? La creación, la historia de la caída, exactamente. Es la historia de la caída. Cuando Eva se encontró con la serpiente antigua. Básicamente Apocalipsis me está diciendo, vete a la historia de la caída. ¿Y en dónde está esa historia? Eso está en Génesis capítulo 3. Entonces vamos a hacerle caso a Apocalipsis y vámonos a Génesis 3. ¿Y qué podemos encontrar en Génesis capítulo 3? Bueno, en Génesis capítulo 3 nos cuenta la triste historia de la caída del ser humano. En esta historia de la caída del ser humano, queridos hermanos, está obviamente Eva. Déjame ponerles aquí la imagen de Eva, me adelanto. Voy hasta, ahí está. Ahí está Eva y ahí está la serpiente. Ok, esa es la historia a la que nos está enviando el Señor. Ahora, ¿por qué nos está enviando esta historia? Bueno, porque en esta historia está la primer profecía de la Biblia. ¿Qué dije que está en esta historia? La primer profecía de la Biblia. ¿Y a quién le fue dada la primer profecía de la Biblia? Aunque ustedes no lo crean, le fue dada a la serpiente. La primer profecía de la Biblia, Dios se la dio a Satanás. Ahora recuerden Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 tenemos a una mujer que está a punto de dar a luz, y de eso se trata la primera profecía de la Biblia, de que la mujer iba a dar a luz a alguien. Y ese que iba a dar a luz, ¿qué iba a hacer? De acuerdo a la primera profecía de la Biblia, le iba a pisar la cabeza a la serpiente antigua. ¿Y qué quiere hacer la serpiente antigua antes de que nazca ese niño? Comérselo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el destino de ese bebé? Pisarle la cabeza a la serpiente antigua, al dragón, y finalmente eso va a ser causa de su muerte. Así que el dragón quiere destruir a ese bebé antes de que nazca. Y vamos a entender de qué se trata la historia de Génesis 3. De paso, Génesis 3 nos cuenta la historia de cómo Eva cayó. Ella fue la primera en caer. Sin embargo, lo más triste de la historia no es la caída de Eva, sino la caída de Adán. Eso es lo más triste. Ustedes saben que el objetivo no era precisamente Eva, el objetivo era Adán. De hecho, cuando Eva cayó, mandó traer a Adán. De paso, hermanos, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado? Y me van a decir desobediencia. No, no es desobediencia. El primer pecado del hombre no fue la desobediencia. Ese fue el segundo o tercer pecado. Pero el primer pecado fue el pecado de la desconfianza en Dios. El pecado de la desconfianza en Dios fue el primer pecado. Pero vamos a ponernos en el caso de Eva. Llega Eva delante de la serpiente. Eva piensa que de veras la serpiente habla, no se da cuenta que es Satanás. El apóstol Pablo dice que Eva fue engañada, que Adán no fue engañado. Adán sabía que era la serpiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Adán no se fue con, vamos a decir así, con el engaño ni con la finta de que esa serpiente era una serpiente. Él sabía que era el enemigo de Dios. Ok,
Llega Eva, habla con la serpiente. ¿Y qué le dijo a la serpiente que acababa de conocer? Le dijo, ¿sabes qué? Con que Dios te dijo que no puedes comer de todos los frutos del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? ¿Que no podían comer de todos los frutos del huerto? No, lo que Dios dijo fue que podían comer de todos, nomás de uno no. Pero fíjense cómo es Satanás. No es exactamente una mentira, pero es una manera muy sutil de estarte haciendo una sugerencia. La sugerencia es: Dios te prohibió. Cuando realmente Dios le dio la capacidad de comer de todos, nomás de ese no. Pero Satanás lo hizo ver como que no podía comer de todos. Les digo, ¿podía o no podía comer de todos? Entonces podía comer de ese. Entonces no podía comer de todos. ¿Se dan cuenta? No es mentira, pero es una manera muy sutil de hacerte una sugerencia. Ese es el problema con Satanás. Satanás te dice verdades, pero también a ver cómo te las dice. Hay que tener cuidado la manera en la que él actúa. Esa Eva se la atrapó. Esa Eva le dijo, no, de todos podemos comer, de este no. Porque el día que lo toquemos vamos a morir. No fue exactamente eso, el día que comieran de él. Pero entonces Satanás le dijo, ¿sabes qué? No te vas a morir. A ver, ¿qué es lo que Dios había dicho? Había dicho que se iban a morir. ¿Y qué fue lo que dijo la serpiente? ¿A quién le creyó? ¿A la serpiente o a Dios? Le creyó a la serpiente. O sea, desconfió de que Dios le estuviera diciendo la verdad. Desconfió de la veracidad de Dios. Desconfió de que Dios de veras le está diciendo no comas de este fruto. Y luego la serpiente le dijo, mira, ¿sabes por qué Dios te lo prohibió? Porque sabe Dios que el día que tú comas de este fruto vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva dijo, oye, a lo mejor de veras Dios quiere de alguna manera ocultarme el secreto para ser como Él. Eso se le llama desconfiar de la veracidad de Dios. Y una vez que desconfió, codició el fruto y luego ya desobedeció. ¿Y cuál fue el problema de Adán? Bueno, el problema de Adán, cuando la mujer lo llamó, llega Adán, encuentra a la mujer caída. Ahora sí que está Eva caída, literalmente, la ve perdida. Y entonces Adán empieza, como todos los hombres fuimos creados para buscar soluciones. Eso nos hizo Dios. En eso somos muy diferentes a las mujeres. A veces las mujeres se desesperan porque cuando están hablando con el marido y el marido ya está como pensando, porque ya está pensando cómo solucionar el problema. Y la mujer lo único que quiere es que le escuchen. Pero en eso somos diferentes los hombres. Los hombres ya estamos pensando cómo solucionar y Adán se puso a buscar solución para el problema. ¿Y sabes qué? No encontró ninguna solución. Porque ese problema no tenía una solución humanamente posible. Y entonces Adán tomó una decisión, porque lo que hizo Adán fue una decisión. La decisión fue, no quiero vivir sin Eva. O sea, Adán comió del fruto sabiendo que se iba a morir. Si comía del fruto, no fue engañado. No quería tampoco comer del fruto. Lo que no quería era quedarse sin Eva. Y decidió comer del fruto. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Les dije que es el pecado de la desconfianza. Desconfianza en Dios. Porque Adán, al pensar en Dios, debió haber confiado en que Dios es amor y que no hay problema, escúchenlo bien hermanos, tan grande que Dios no pueda resolver. Pero él desconfió de la capacidad de Dios para resolver el problema de Eva. Dijo, este problema no hay solución, Dios no lo va a resolver, lo que va a hacer Dios es matar a Eva y yo no quiero quedarme sin Eva, así que yo me muero con Eva. Su pecado fue desconfiar de la capacidad de Dios para resolver el problema. Querido hermano, yo no sé qué clase de problema tengas tú, pero no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay, eso no existe. No hay ningún problema que Dios no pueda resolver. Dios está al control de todos los problemas. Bueno, ahí empezó el problema del hombre. El hombre cayó. Entonces, ¿cuál fue el pecado que dijimos por el que el hombre cayó? ¿Cuál es? El pecado de la desconfianza. ¿Qué cosa es lo contrario a la desconfianza? Confianza. Ahora, denme la definición de la fe. ¿Qué cosa es la fe?
Confianza. Es confiar en Dios. Confiar que Dios existe, confiar que Dios es poderoso, confiar que Dios tiene un plan y confiar que Dios es galardonador de todos los que le buscan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios dijo, ok, el hombre se perdió porque desconfió de mí. Ahora el hombre se va a salvar por confiar en mí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre para salvarse? Confiar en Dios. Pase lo que pase, confiar en Dios. Y de eso se trata el sermón de esta noche. ¿Qué es lo que hace que el hombre se pierda? Su desconfianza. ¿Y qué es lo que hace que el hombre se salve? Su confianza. Por eso dice la Biblia que somos salvos por gracia, es un regalo de Dios, y nos apropiamos de ese regalo por medio de la fe, y la fe es confiar. Eso es lo que cuesta, básicamente. Entonces vamos a ver, nos está enviando a este lugar, porque una vez que están caídos, Dios los busca, se esconden, finalmente cuando se encuentra con ellos, le dice, tuvimos vergüenza porque estábamos desnudos y conocemos la historia. Entonces Dios enfrenta a Adán, y Adán le echa la culpa a Eva, y luego enfrenta a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y entonces Dios va con la serpiente y le da la primer profecía de la Biblia. Vamos a leerlo, está en Génesis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Génesis 3, 14 en adelante dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿con quién está hablando Dios? ¿Con quién? Con la serpiente, noten, con el diablo, con la serpiente antigua. Por cuanto hiciste esto, vas a ser maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho vas a andar, polvo comerás todos los días de tu vida, y voy a poner una guerra, una enemistad, un conflicto entre ti y la mujer. Por eso este sermón se llama La mujer y el dragón, o el dragón y la mujer. Porque hay una enemistad entre la mujer y una enemistad entre el dragón. Y luego le dice, no solamente la guerra va a ser entre ti y la mujer, sino entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, los descendientes de Satanás. Satanás tiene simiente. Ahora, no es necesario que nazcan de él, sino que son siervos o seguidores de él. Después la Biblia va a identificar a los hijos del diablo como aquellos que han decidido apartarse de Dios, desconfiar de Dios o rebelarse en contra de Dios. Va a haber una enemistad, no solamente entre la mujer y la serpiente, sino entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y entonces le dice, la simiente de la mujer, esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a morder el calcañar. El calcañar es el talón. Pero básicamente, cuando esté en el proceso de matar a la serpiente antigua, Satanás los va a herir. Pero ahí está la profecía. La simiente, la descendencia de la mujer, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Por eso en Apocalipsis 12 está el dragón tratando de comerse a la simiente, al hijo que van a nacer de la mujer, para que obviamente no le pise la cabeza a la serpiente. Y tú y yo sabemos quién representa a ese bebé. ¿Quién es ese descendiente de la mujer que iba a pisarle la cabeza a la serpiente? ¿Quién es? Dame su nombre. Es Jesucristo. Pero luego me llama la atención que cuando ese hijo varón nace en Apocalipsis capítulo 12, dice que esa mujer tuvo un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Dice que su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Verdad que eso es lo que leímos en Apocalipsis capítulo 12? Cuando leímos Apocalipsis 12, déjame regresarme la filmina para que se acuerden un poquito de eso. Bueno. Listo. Ok, recordemos entonces la visión. La mujer está encinta, clamando con dolores de parto. Y vamos a recordar qué fue lo que Dios le dijo a la mujer. Ya vimos que le dijo a la serpiente que iba a haber una enemistad, que la simiente le iba a pisar la cabeza. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a la mujer? En Génesis 3, después de que habló con la serpiente, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer? Versículo 16. Y a la mujer le dijo, voy a multiplicar en gran manera tus dolores de tus preñeces. Con dolor vas a parir los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. ¿Qué está haciendo la mujer en Apocalipsis 12? Está embarazada y ¿qué está haciendo? Clamando ¿con qué? Con dolores de parto. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la mujer que le iba a pasar? Que iba a tener dolor para parir.
O sea, noten cómo se está cumpliendo todo lo que estamos viendo. Está el dragón, se quiere comer a ese niño porque hay una profecía contra él. Y está la mujer con dolores de parto, con tormento por parir. Y luego me dice que ese niño fue arrebatado para Dios su trono. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios le predijo o le profetizó a Adán. Vamos a ver lo que el Señor le dijo a Adán en Génesis 3. Entonces el Señor va con el hombre, versículo 17. Noten, a cada uno le dijo su futuro. Al diablo, a la serpiente antigua, le dijo su futuro. Y luego va con Eva y le dice su futuro. Y ahora viene con Adán. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Adán? Le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, versículo 17, estoy en Génesis 3, 17, y comiste del árbol que te dije, que te mandé diciendo, no comerás de él, por tu culpa la tierra va a ser mala. ¿Qué dijo el Señor? Que la tierra iba a ser ¿cómo? Maldita, mala. O sea, la tierra se va a portar mal por tu culpa. O sea que cuando Eva pecó, no le pasaba nada a la tierra, pero cuando Adán pecó, la tierra se iba a portar mal. Cuando Eva pecó, no hay problema con la tierra, pero ahora que Adán pecó, hay un problema con el planeta Tierra. ¿De dónde fue tomado Adán? Del polvo de la tierra. ¿De dónde fue tomada Eva? Eva fue tomada de la costilla de Adán. O sea que si ustedes les preguntan, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La respuesta correcta es el gallo. El gallo fue primero. ¿Estamos de acuerdo? De ahí vino la gallina. Ok. Eso hace que Adán tenga reino sobre el polvo. Ahora el Señor le dice cuál va a ser la consecuencia del pecado de Adán. Le dice, mira, ahora por tu culpa la tierra se va a portar mal. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahora la tierra, versículo 18, te va a producir espinos y cardos. Y vas a comer hierba del campo. Con el sudor de tu rostro vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vas a volver. Ahora el Señor le dice a Adán, mira, porque tú pecaste, la tierra va a ser mala. Ahora la tierra es buena o es mala, hermanos. Donde estamos viviendo tú y yo. ¿Es buena o es mala? Produce espinas y cardos. A veces llueve, a veces no llueve. Vienen sequías, hay desastres naturales. Los animales le salieron colmillos. La tierra se empieza a portar mal. ¿Y quién tuvo la culpa? La decisión de Adán. Adán tomó la decisión. ¿Y qué tiene que ver eso con Adán? Es que Adán es el primer ser creado. Adán toma decisiones por las piedras. Adán toma decisiones por el polvo. Ahora la tierra que no tiene cerebro va a producir espinas y cardos. Ahora las plantas van a producir espinas. Ahora los animales sobre los cuales gobernaba Adán se van a portar mal. Ahora el pecado entró a la tierra por el pecado de Adán. ¿No fue lo que dijo Pablo? Que por el pecado de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Adán es lo que llamamos el primogénito de la tierra, el primer ser creado en el planeta Tierra. Por eso encontramos que el hijo de la mujer tenía que irse, y eso te lo voy a explicar. Hermanos, ese hijo de la mujer ya dijimos es Jesús. ¿No hubiera sido mejor que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, no hubiera sido mejor que se quedara aquí en la tierra? ¿No sería maravilloso que pudiéramos decir, Jesús está en tal lugar, porque Jesús vive y de veras podemos ir a verlo? ¿No sería más fácil la predicación? ¿Por qué Jesús se tuvo que ir entonces? ¿Por qué se fue? Y para eso estamos leyendo este libro y te voy a contar una historia. Esta historia ustedes se la saben, es una historia muy famosa. Es la historia del primer libro de la Biblia en ser escrito. Otra vez se me volvió a apagar esta cosa. ¿Ustedes saben cuál es el primer libro en la Biblia a ser escrito? Es el libro de Job. Así es. A ver, déjame ver si puedo ahora sí mover esto. Ok. Vamos al libro de Job. Abran su Biblia y vamos al libro de Job. Job capítulo 1. El libro de Job, como les dije, es el primer libro de la Biblia en ser escrito. Antes que Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, el primer libro en ser escrito fue Job y lo escribió obviamente Moisés.
¿Y de qué se trata el libro de Job? El libro de Job se trata de cómo Dios lidia con el dolor y el sufrimiento y las razones por las cuales el dolor y el sufrimiento existen. Eso lo vamos a ver más profundamente el día de mañana, pero hoy vamos a hablar de algo que pasó en la época de Job. Job, a diferencia de todos los ricos, porque Job era súper extra, archirrecontra, extremadamente, groseramente riquísimo. Era el hombre más grande que había en el oriente, muy rico. Pero la Biblia nos dice que a diferencia de casi todos los ricos, él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso hacía a Job una persona extraordinaria, fuera de lo común. Aparte de ser, como les dije, rico, extra archirrecontra, extremadamente, groseramente riquísimo, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había otra persona como Job en toda la tierra. En la época de Job ocurrió un evento que no ocurrió en el planeta Tierra. Vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 6. Dice Job 1:6. Y un día vinieron los hijos de Dios. El verbo vinieron que aparece aquí en el hebreo original es un vinieron de físicamente. O sea, no vinieron así como espiritualmente o alguien que viene a la iglesia. No. Aquí literalmente vinieron a presentarse delante de Jehová. Y aquí es donde yo empiezo a decir, a ver, estos hijos de Dios evidentemente no son seres humanos. Porque ningún ser humano puede presentarse delante de Jehová físicamente. ¿Dónde vive Jehová para empezar? ¿Dónde vive Dios? El apóstol Pablo dice que Dios vive en algo que se llama el tercer cielo. El primer cielo sería obviamente hasta donde llega la capa de ozono de nuestra atmósfera. El segundo cielo sería nuestra galaxia, básicamente. Y el tercer cielo, sabemos que hay que irse para la constelación de Orión, hacia el oriente, hacia donde sale el sol. ¿Aquí dónde está el oriente? ¿Para acá? ¿Dónde está el oriente? ¿Dónde sale el sol? Aquí. Para acá, ¿verdad? Ok. Te vas hacia el oriente y te vas a la constelación de Orión, aproximadamente unos 800 años luz, viajando a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, durante 800 años. Y después de que llegas a la nebulosa de Orión, donde está la puerta, de ahí tienes que agarrar hacia el norte, hacia el planeta capital, que en la Biblia se le llama el monte de Sión, o simple y sencillamente Sión, donde Dios reina, donde Dios vive, donde está su santuario, donde está su trono, donde está su gobierno, el centro del universo, el planeta capital. Y para llegar ahí, pues obviamente ni tenemos la tecnología, ni tampoco podemos. Si pudiésemos viajar, nos encontraríamos con un cerco de ángeles y no podríamos avanzar. No podemos ir. Pero aquí tenemos a unos hijos de Dios que vienen a presentarse delante de Jehová. Y entre ellos, de acuerdo a Job 1:6, ¿quién llegó? Dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos llegó también Satanás. ¿Y dónde vive Satanás de acuerdo a la Biblia? Satanás vive en este planeta. Aquí vive. Ahora, ¿cómo le hizo Satanás para llegar allá? No lo sé. Y cuando llega Satanás, Dios se acerca a Satanás en el versículo 7 y le hace una pregunta. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Ahora quiero explicarles esto porque esto es bien importante. Pastor, eso que usted dijo del planeta capital, ¿qué es eso? ¿Dónde lo sacó? Vamos a ver algunos versículos. El primero que vamos a ver se encuentra en el libro de Hebreos. Abran su Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos. Timoteo, Tito, Filemón y luego sigue Hebreos. Hebreos capítulo 12. Vamos a adelantar. Y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Hebreos 12, 22 en adelante. Dice así. Emperos habéis llegado al monte de Sión. ¿Cómo dije que se llamaba? El monte de Sión. ¿Cómo les dije que se llama el planeta capital del universo? Se llama Sión, monte de Sión. Os habéis llegado al monte de Sión. Ahora, no es
el monte de Sión de aquí de la tierra. Dios le llamó a un monte aquí en Israel, le llamó el monte de Sión. Pero eso es una profecía de que algún día el monte de Sión va a estar aquí en la tierra. Pero en ese tiempo el monte de Sión estaba allá arriba, donde todavía está hasta el día de hoy. Por eso dice: os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, no a la Jerusalén que está en la tierra, sino a la Jerusalén que ¿dónde está? A la celestial. A la compañía. Hermanos, ¿qué es una compañía? Una compañía es una reunión. A la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación, versículo 23, por si todavía no había quedado muy claro, una congregación de los primogénitos. ¿Qué dijo? ¿La congregación de qué cosa? De primogénitos. ¿Qué cosa es un primogénito? Porque aquí me está diciendo que ahí en el monte de Sión, que está allá en el cielo, donde Dios vive, hay una congregación, hay una asamblea. La congregación de los primogénitos, que dice: y a Dios, que están alistados en el cielo, y a Dios, que es el juez de todos los espíritus de los justos que han sido creados o hechos perfectos. Ok. ¿Qué es un primogénito? Aquí aparece la palabra griega protótocos. Protótocos. Vamos a buscar cosas en el latín o en el español, el castellano, que nos ayuden a entender qué cosas son protótocos. Tenemos nosotros raíces grecolatinas, tenemos raíces griegas. ¿Qué cosas son protótocos? Por ejemplo, tenemos un auto prototipo. Tenemos un prototipo. ¿Qué cosa sería un prototipo? Por ejemplo, de un auto. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es el primer auto en su género. Cuando un ingeniero construye un auto prototipo, eso no existe en el mercado, pero la idea es de ese auto hacer muchos autos igualitos a ese. Eso es un prototipo. Entonces, básicamente el protótocos de los seres humanos es el primero que lo hicieron para que de él salieran muchos iguales. ¿Quién fue ese? Adán es el protótocos. Adán es el primogénito. En el monte de Sión hay una asamblea de Adanes. ¿Qué dije? Adán es el protótocos de la tierra. Adán es el primogénito de la tierra. Y Hebreos capítulo 12 me está informando que en el monte de Sión hay una asamblea a la que asisten los protótocos. O sea, asisten las personas como Adán, que fueron los representantes o los primeros de sus planetas y van a presentarse delante de Jehová. Entonces usted dice: pastor, ¿está hablando de extraterrestres? Y la respuesta es: absolutamente, estaba hablando de extraterrestres. Completamente. ¿Saben ustedes que el Señor hizo en la tierra algo que se llamaba el santuario? Y al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo, o sea, a la tienda, le llamaba la tienda de la reunión. Así le llamaba. Si van ustedes a Números 2, se van a encontrar la tienda de la reunión. Déjenme ponerles aquí la siguiente filmina. Por ejemplo, en Números 2:2 dice: alrededor del tabernáculo de la reunión. ¿Y por qué le llamaban al santuario, a la tienda, por qué le llamaban el tabernáculo de la reunión? ¿Quién se reunía allí? De hecho, de acuerdo a lo que sabemos, el único que entraba a ese lugar era el sumo sacerdote, ¿verdad? Era el único que entraba. ¿Y cómo le vamos a llamar reunión a un lugar en el que entra una sola persona? Interesante. ¿Con quién se reunía? Entonces vamos a ver de qué se trataba el santuario. Vamos a encontrar que el santuario tenía bordados en todas las paredes de tela del santuario, bordados ángeles, seres celestiales. Aquí tenemos a un ser humano entrando a una reunión en la que están representados ¿quiénes? Seres celestiales, que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso le llamaban el tabernáculo a la reunión. A ver, pastor, ¿cómo está? Vamos a ver otro. Esto les voy a pedir que abran sus Biblias en en Salmos. Vamos a Salmos. Salmos 48.
Salmos capítulo 48, versículos 1 y 2. Vamos a leer Salmos 48, 1 y 2. Y vamos a ver de qué se trata Salmos 48, 1 y 2. Y como estos hay muchos versículos en la Biblia, vamos a ver algunos, porque no es básicamente de esto que les quiero predicar esta noche. Pero dice Salmos 48, 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Así dice en mi versión. En muchas de las versiones de ustedes dice en su santo monte o en su monte santo. ¿Cómo dicen sus versiones? A ver. En su monte santo. ¿Hay alguien que tenga en su versión el monte de su santuario? ¿Hay alguien? Allá tenemos una hermana que tiene esa versión. ¿Alguien más? Nada más, nomás una persona en toda la iglesia. En el monte de su santuario. Sí, que diga el monte de su santuario. Es Salmos 48, 1. En el monte de su santuario. Bueno, en mi versión dice, grande es Jehová y digno de ser gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes estudian la Biblia, tienen que tener cuidado de estudiar varias versiones. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo tenemos es una traducción, no es un original. Y a veces en la traducción se pierde todo el sentido del versículo. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que me dibujen un monte santo, como dicen esas versiones que ustedes están leyendo. Dibújenme un monte santo, ¿qué me dibujarían? Ponen un monte y a lo mejor le ponen brillo o le ponen una aureola arriba, ¿no? Para decir un monte santo. Pero si yo les digo, dibújame el monte de su santuario, ¿qué me van a dibujar? Me van a dibujar un monte con un santuario. O sea, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. ¿Y por qué es importante? Porque el santuario está en el monte de Sión. O sea, el famoso santuario del que hablamos en la doctrina está en el monte de Sión. ¿Y qué es el santuario? Pues el santuario es una asamblea de primogénitos que entran en ella, en ese santuario. Y está al norte, dice el versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Ahí está el versículo 2. A los lados del norte, en mi versión dice el Aquilón, es el norte. Pero noten, el monte de Sión es el lugar donde está el santuario. El tabernáculo, la reunión, donde se reúne, donde entra una persona para reunirse con todos los que se encuentran allí. Ese es el santuario y está en el monte de Sión. Les digo, es el nombre del planeta capital. Miren, ahí mismo, vamos a Salmo 50, son 2 salmos adelante. Salmo 50, y vamos a leer el versículo 2. Salmo 52, dice, desde Sión, otra vez, el monte de Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. ¿Qué hace el Señor en el monte de Sión? Versículo 4, mira lo que dice Salmos 54. Convocará. ¿Qué quiere decir convocar? Convocar es vengan, es reunir, mandar a traer. Convocará allí en el monte de Sión a los cielos de arriba. ¿A quiénes? A los cielos. ¿Qué trae? ¿Estrellas? ¿O qué trae? ¿Planetas? ¿O qué es lo que trae? No, evidentemente representantes de los planetas, habitantes de los cielos, habitantes del universo. Los convoca, ¿con qué objetivo? Para juzgar a su pueblo, para llevar adelante el juicio. ¿Qué cosa es ese en el santuario, hermanos? El juicio, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son los que entran al juicio? Los primogénitos. Los primogénitos. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Incluso él dice, júntenme a mis santos, y los congrega en ese lugar. Hay otros versículos. En los mismos cielos apoyarás tu verdad, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad. También en la congregación de los santos. ¿En qué? ¿Cómo le llamó? ¿En la qué? La congregación de los santos. En la grande congregación de los santos, el Señor es alzado un escogido de la tierra va a entrar en esa congregación de los santos. Y tú y yo sabemos quién es el que va a entrar en esa congregación de los santos. Estamos hablando de una asamblea de primogénitos. En otras palabras, es la cámara de senadores y diputados del universo y es del tamaño de un planeta. De hecho, hay un profeta que entró en esa asamblea. Cuando Apocalipsis te describe esta asamblea, te la presenta como, te presenta
al trono de Dios y luego te presenta millones de ojos alrededor, así lo presenta, millones de ojos alrededor, y luego te presenta entre ellos el mar de cristal, un mar de cristal. Deja ver si tengo aquí la filmina. Ahí están otros versículos que te hablan de lo mismo que te estoy diciendo. Te presenta un mar de cristal. Y en ese mar de cristal, los que están en el juicio o los que están en el monte de Sión pueden ver cosas que están pasando en la tierra. Por ejemplo, lo que es en el Apocalipsis 15, aparecen en el mar de cristal personas que están en la tierra. Los del monte de Sión pueden ver lo que está pasando en la tierra en ese mar de cristal. Yo diría es una especie de pantalla gigantesca donde aparecen todo lo que está pasando en la tierra. Y todos los que están allí son representantes de los mundos no caídos. ¿Cómo lo describe el profeta Daniel? Miren, vamos a Daniel. Abran su Biblia en Daniel capítulo 7. El profeta Daniel entró en esa asamblea. El Señor le dio oportunidad de entrar. Y Daniel describe lo que vio. Vamos a verlo. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 9. Daniel 7:9 en adelante. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. En las versiones de ustedes dicen tronos. En la mía dice sillas. Aquí mi versión está un poquito mal porque no es lo mismo una silla que un trono, ¿verdad que no? ¿Para qué sirven las sillas y los tronos? Para sentarse, pero en un trono no se sienta cualquier persona. En un trono se sienta ¿quién? Una autoridad. Autoridad. Por eso yo diría que aquí la traducción correcta es tronos, como viene en sus versiones. Fueron puestos tronos. En la mía dice sillas, pero está mal esta. Eso está bien. Fueron puestos tronos. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, estos tronos tienen ruedas. Se mueven, puede ser. Sigamos leyendo el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares están sirviendo. ¿Cuántos están sirviendo? ¿Cuántos diáconos están ahí sirviendo a los asistentes? Millares de millares. ¿Y cuántos asistieron a la reunión? Y millones de millones asistieron delante de él. ¿Cuántos están reunidos en esa asamblea? Millones de millones. Apocalipsis dijo millones de ojos alrededor, millones de ojos alrededor. Ahí están los primogénitos. ¿Cuántos primogénitos teníamos en el planeta Tierra? 1. ¿Y cuántos están reunidos ahí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos primogénitos hay por planeta? 1. ¿Y cuántos están reunidos? Entonces, ¿cuántos planetas están representados en esta asamblea? ¿Cuántos planetas hay en el universo habitados? Millones de millones.